Si crees que existen tales objetos como tu cama, tu carro, tu silla y tu casa, te invito a permanecer en este video porque es muy probable que para cuando lo termines ya no estés tan seguro. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Félix Pensant. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante en la metafísica contemporánea respecto al estatus ontológico de los objetos. Pero no hay de qué preocuparse, esto es solo una manera sofisticada en que los filósofos preguntan si existen o no existen los objetos físicos. Si crees que existen tales objetos como tu cama, tu carro, tu silla y tu casa, te invito a permanecer en este video porque es muy probable que para cuando lo termines ya no estés tan seguro. Este video va a ser básicamente una presentación de un ensayo de filosofía escrito por un filósofo contemporáneo llamado Trenton Merix, pero sin más preámbulo, vamos a empezar. El artículo de Merix lleva por título ¿Existen los objetos ordinarios? ¿No? Trenton Merix es actual profesor de filosofía en la Universidad de Virginia, que ha escrito extensamente en metafísica y es un firme defensor del nihilismo meriológico, que es el tema a tratar aquí. Su artículo aparece en inglés como ¿Existen los objetos ordinarios? ¿No? En Controversias Corrientes en Metafísica, un libro editado por Elizabeth Barnes en el 2016. Y bueno, como este tema tiene que ver con metafísica, empecemos definiendo qué es la metafísica. La metafísica es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza o la estructura o los principios fundamentales de la realidad, y en ese sentido se plantea la pregunta de qué tipo de cosas existen. Podríamos preguntarnos, ¿existen las sillas? ¿Existen los árboles? ¿Existen los planetas? ¿Existen los seres humanos? ¿Existen también cosas más abstractas como el amor, el dolor, los pensamientos? Lo que plantea Merix en este ensayo es que los objetos inanimados como las sillas, las mesas, los carros, las casas, no existen como tal. Lo que hace Merix para probar su conclusión es plantear la pregunta de si existe este objeto misterioso llamado par, como cuando nos referimos a un par de guantes al decir «pásame ese par de guantes». Así que consideremos un par de guantes. Llamemos al guante izquierdo izquierdo y al guante derecho derecho. Y podríamos preguntarnos si existe este otro objeto llamado par cuando nos referimos a ambos. Lo que hace Merix es proveer 3 argumentos a favor de la existencia de par para luego refutarlos y ver así si encontramos algún principio que nos guíe para negar la existencia de los demás objetos. Consideremos pues el primer argumento que parte de la premisa «Ayer estuve afuera en el frío y mis manos se mantuvieron cálidas». Izquierdo no causó esto, izquierdo solo mantuvo cálida mi mano izquierda. Derecho no causó esto, derecho solo mantuvo cálida mi mano derecha, pero es cierto que algo ha causado que mis manos, ambas, se mantuvieran cálidas. Par es la alternativa obvia. Nada puede hacer que mis dos manos permanezcan cálidas a menos que ese algo exista, por ende par existe. Según Merix, este es un mal argumento porque yo puedo explicar por qué mis manos se han mantenido cálidas sin necesidad de postular la existencia de par. Puedo enteramente explicar este fenómeno sobre la base de que izquierdo mantuvo cálida mi mano izquierda y derecho mantuvo cálida mi mano derecha. No necesito postular la existencia de par para explicar este fenómeno. Así que este no es un buen argumento a favor de la existencia de par. Consideremos el segundo argumento. Puse a izquierdo y derecho en una escala que registró un peso de 12 onzas. Pero izquierdo solo pesa unas meras 6 onzas. Derecho también solo pesa unas meras 6 onzas. Así que ni izquierdo ni derecho causaron que dicha escala registrara 12 onzas. Pero ciertamente algo ha causado que dicha escala registrara 12 onzas. Par es la alternativa obvia. Solo las cosas existentes pueden causar que una escala registre un peso, por ende par existe. Para Merix, este también es un mal argumento porque se puede explicar enteramente por qué la escala está registrando un peso de 12 onzas sin necesidad de postular la existencia de par. Puede hacerse sobre la base de izquierdo y derecho. Izquierdo que pesa unas meras 6 onzas y derecho que también pesa unas 6 onzas, ambos combinados hacen que la escala registre un peso de 12 onzas. Así que no se necesita postular la existencia de par para explicar este fenómeno. Esto es muy obvio y por ende este también es un mal argumento a favor de la existencia de par. Un tercer y último argumento a considerar a favor de la existencia de par sería el siguiente. Me parece que veo a par. Y a usted también, solo mire, par. Solo las cosas existentes pueden causar experiencias visuales, así que par existe. Pero este también es un mal argumento según Merix, porque el hecho de que tengamos una experiencia visual de lo que pareciera ser un objeto no implica que ese objeto exista. Si tomamos, por ejemplo, a dos personas que se abrazan mutuamente, podríamos tener la experiencia visual de que estamos observando una sola cosa, cuando en realidad son dos personas.
Sería absurdo decir que estamos observando un individuo con 2 cabezas, 4 piernas y 4 brazos. Así que este tampoco es un buen argumento a favor de la existencia de par. ¿Pero a dónde nos lleva todo esto? Bueno, según Meretz, esto nos lleva a la conclusión de que no hay buenas razones ordinarias prefilosóficas para creer en la existencia de par. Y esto se debe al hecho de que par sería un sobredeterminante causal y por ende causalmente redundante. Vamos a explicar estos 2 términos. El fenómeno de la sobredeterminación causal se da cuando un efecto parece tener múltiples causas, de las cuales solo una es suficiente para causar o determinar dicho efecto. Un ejemplo de esto sería si me lanzara de la cima de un edificio de 100 pisos. Eso sería suficiente para causar mi muerte. Sería mortal. De la misma forma, si recibiera un balazo en el corazón en el mismo tiempo en el que estoy cayendo del edificio, esto también sería mortal. Así que parecería que tenemos 2 causas y un solo efecto, y solo una de esas causas es suficiente para determinar el efecto. Por ende, tanto la bala como la caída serían sobredeterminantes causales. Esto está estrechamente relacionado con la redundancia causal, en el sentido de que al menos uno de estos sobredeterminantes sería redundante, no produciría ningún efecto. Para ver un ejemplo un poco más visual de esto, podríamos preguntarnos cuántas cosas hay dentro del marco. Algunos podrían decir que hay una sola cosa, una pizza. Otros podrían decir que hay 4 ingredientes, una cierta cantidad de pepperoni, una cierta cantidad de queso, una cierta cantidad de salsa, una cierta cantidad de pan. Y otros podrían decir que en realidad hay 5 cosas, los 4 ingredientes más la pizza. También si cortamos la pizza en 5 trozos, podríamos también preguntarnos si aparte de la pizza y los 4 ingredientes también hay 5 trozos. O podríamos preguntarnos si hay 10 cosas en total, una pizza, los 4 ingredientes y 5 trozos. Pero si optamos por esta última, pareciera como si estuviéramos contando más objetos que los que necesitamos, debido al hecho de que los 5 trozos ya incluyen los 4 ingredientes, y también la pizza parece ya incluir los 4 ingredientes y los 5 trozos. Así que pareciera que estamos contando de más algunos objetos, y estos objetos que están siendo contados de más serían redundantes o sobredeterminantes. Y eso es lo que ocurre con este objeto al que llamamos par. Podemos darnos cuenta de ello si nos adherimos al principio de parsimonia, comúnmente conocido como la navaja de Occam, el cual dice que no deberíamos postular más elementos que los necesarios para explicar una teoría. Y la manera en que Meretz caracteriza este principio es de la siguiente manera. Él nos dice: debemos negar la existencia de aquellos supuestos objetos físicos que vendrían a ser en su totalidad y por necesidad causalmente redundantes. Y como par vendría a ser un sobredeterminante causal y por ende causalmente redundante, no deberíamos creer en la existencia de par. ¿Pero a dónde nos lleva todo esto? Bueno, si consideramos detenidamente este principio, llegaríamos también a la conclusión de que tampoco existe izquierdo o derecho. Pensémoslo un poco. Supongamos que existe derecho. Supongamos que derecho o izquierdo está compuesto por una cobertura de cuero, llamémosla C, un forro de lana L y algo de hilo H. Así, derecho está compuesto de C, L y H. Ahora bien, los alegados efectos de derecho pueden ser explicados enteramente sobre la base de C, L y H trabajando en conjunto. Y si esto es así, entonces derecho viene a ser causalmente redundante, pues no se necesita postular su existencia para explicar sus supuestos efectos. Llámese los efectos de mantener cálida mi mano derecha. Y esto es porque yo puedo explicar por qué mi mano derecha está cálida sin necesidad de postular la existencia de derecho. Lo puedo hacer sobre la base de C, L y H trabajando en conjunto. Y como dice Meretz, no deberíamos creer en supuestos objetos que son por necesidad causalmente redundantes y por ende no deberíamos creer en la existencia de derecho o en la existencia de izquierdo. Pero si tomamos el principio aún más allá, podríamos llegar a la conclusión también de que tampoco existe C, L o H. Esto es porque los alegados efectos de C, L o H pueden ser explicados sobre la base de la existencia de objetos más básicos trabajando en conjunto, llámese compuestos, moléculas o partículas más elementales. Y por ende, C, L y H son sobredeterminantes causales y así causalmente redundantes. Así que ni C, L o H existen, o al menos no deberíamos creer que existen. Entonces aquí viene la pregunta inevitable: ¿qué es lo que existe? Para Meretz, lo que existe son simples, lo que sea que eso quiera decir, que serían partículas sin partes propias. O pudieran existir compuestos de partículas simples siempre y cuando estos compuestos tengan poderes causales. Es decir, que estos compuestos no sean causalmente redundantes. Quizás esta imagen a la derecha podría darnos un ejemplo visual de lo que sería. Imaginen los puntos que se entrelazan entre sí como las partículas simples, y lo que componen sería un objeto con poderes causales.
Ahora bien, la pregunta dentro de la metafísica que plantea dar una respuesta de cuándo hay composición y cuándo no, en otras palabras, cuándo unas X componen una Y, es llamada la pregunta de la composición especial. Y hay al menos 3 respuestas populares a esta pregunta. La primera es llamada el nihilismo mereológico, que dice que la composición nunca ocurre. Como vimos, esa es la posición de Meretz, pero Meretz sería un nihilista moderado, debido al hecho de que él cree que puede haber composición siempre y cuando esa composición tenga poderes causales. La posición intermedia se llama restrictivismo, que dice que la composición a veces ocurre, a veces no. Por ejemplo, el hecho de que yo pegue mi control remoto a mi celular, ello no implica que esto va a crear un objeto nuevo. Van a seguir siendo 2 objetos individuales a pesar de que estén juntos. Pero en otros casos hay partes que sí componen un objeto nuevo. En el caso de mi control remoto, las partes que lo componen sí lograron componer un objeto, llámese mi control remoto. Y para muchos restrictivistas, este fenómeno de que a veces sí ocurre la composición y a veces no ocurre es simplemente un fenómeno bruto, algo que no se puede en realidad explicar o analizar, sino que hay que tomarlo como es. Por último, la posición completamente opuesta al nihilismo mereológico es llamada universalismo mereológico. Y esta dice que la composición siempre ocurre. Por cada 2 objetos en el universo, estos objetos componen un objeto nuevo. Esto quiere decir que no solo mi celular y mi control remoto componen un objeto nuevo, también mi oído izquierdo y la Torre Eiffel componen un objeto nuevo. No hay restricción de composición. Y como vemos aquí, tanto el nihilismo como el universalismo parecen ser posiciones bastante extremas. Pero como vimos, es el nihilismo lo que propone Meretz en este ensayo. Y es así como llegamos a la conclusión de que los objetos ordinarios no existen. Ahora, es natural preguntarse, ¿acaso no me siento yo en una silla? ¿Cómo podría yo sentarme en algo que no existe? Bueno, el nihilista diría que cometemos una falla en el lenguaje al referirnos a una silla como si se tratara de un solo objeto. El nihilista diría que lo que existe no es una silla, sino 1.000.000 de simples, organizados de tal manera que nos da la experiencia visual de que estamos viendo un solo objeto, cuando en realidad se trata de muchos. Y si es así, entonces la silla no existe como tal, ya que usualmente lo que llamamos una silla es un solo objeto. Y para el nihilista esto no es un objeto, son muchos. No nos sentamos en un solo objeto, nos sentamos en muchos. Y es así entonces como llegamos a la conclusión de que los objetos ordinarios no existen. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y con gusto trataré de responderlas. Y si no, nos vemos en la próxima.